Y eso era lo que iba transmitiendo yo. Yo les decía, miren, el PGP primero es un proyecto que nos ayuda a encaminarnos a una espiritualidad de comunión en México. Pero la realidad de México es muy compleja y diversa, incluso en las diócesis, entre parroquias, y en la parroquia entre comunidades y las capillas. Por eso el PGP, más que normativo y vinculatorio, es el motor para generar una mística de la comunión. Y para que entendamos que esto urge, yo hacía una actividad bien sencilla de niños, sin metodología, sin mayor conocimiento de estadística, de probabilidad. Les decía, hagamos este ejercicio. Ahorita, cuando regresen a su casa, les decía, pregúntenle a 10 personas, a las primeras que se encuentran. Bueno, primero les decía, ¿cuál es la iglesia que Jesucristo quiere? Pues ya todos decíamos, acabábamos nuestras clases de eclesiología, ¿no? Muy bien. Esa es la iglesia de Jesucristo, una iglesia en salida. Ahora, cuando vayan a su casa, a los 10 primeros que encuentren, pregúntenles qué opinan de la iglesia. Así, a bote pronto, al que vende los tamales, al del micro, pregúntale. Si eres padrecito, quítatela al sacuello, ¿no? Así para que, incógnito. Y miren, les digo, no fue un estudio de campo serio con la metodología de la sociología, era una práctica muy, muy pequeña, pero creo que los resultados eran sintomáticos. El 90% y en algunos hasta el 95% de las personas que les preguntaban así a bote pronto, decían una idea diversa y muchas veces hasta opuesta de lo que Jesús quiere en la iglesia y de lo que nosotros estamos convencidos de que es la iglesia. Así. Entonces, lo que veíamos, o yo lo que les decía con esta sencilla actividad, era que descubriéramos que el rostro de la iglesia en México, al menos en el común de las personas, se había desdibujado o tenía velos, de manera que la gente no podía ver ese sueño que Jesucristo tuvo. Hablo de sueños por la metodología y el vocabulario del Papa. No lo hay. Y no sé si en sus realidades donde ustedes se desenvuelven las cosas sean un poco diferentes. ¿Cómo vamos de tiempo? Veíamos eso. Entonces yo les platicaba, miren, el Papa nos ha invitado en la alegría del Evangelio a caminar a la iglesia renovada, a la iglesia de Jesucristo, el camino del tercer milenio. El PGP nos ayuda a ponernos una meta con un pretexto. El pretexto o la ocasión era o son los 2 grandes jubileos. Y al darnos cuenta que la comunidad, que el mundo se siente violentado y grita por muchas cosas, pero también nosotros los católicos tenemos algo de culpa. Por eso el PGP nos ayuda o nos invita a que todos, en vistas a estos grandes jubileos, vayamos dibujando eso que se desdibujó, o mejor aún, vayamos quitando esas cortinas, esos velos que a ese que tú le preguntaste no permiten ver lo que es la iglesia de Jesucristo. Y por eso en el PGP tenemos 6 opciones fundamentales, que bien las conoces, ¿no? Una iglesia misionera y evangelizadora, una iglesia comprometida con las causas sociales, una iglesia testiga de la redención. Entonces eso nos daba el panorama o nos daba las herramientas para que todos en México trabajáramos por lo mismo desde nuestra particularidad. De manera que en vistas al jubileo 31-33 pudiéramos hacer ese ejercicio sencillo de niños, de salir a la calle y preguntarle otra vez a 10 personas al azar: oye, ¿qué opinas de la iglesia? ¿Qué es para ti la iglesia?
Y que al menos alguno dijera, no, pues esos compas están locos, pero siempre andan metidos en las causas sociales. Esos sabes, son mochos, son santurrones, pero siempre andan defendiendo la dignidad de las personas. Al menos, ¿no? Que de lejos percibieran ese sueño que Jesús tuvo de ser su iglesia. ¿No? Y esto es el PGP. Claro, la manera concreta de ponerlo en operación, pues es en las diócesis, en las parroquias. ¿Qué acciones concretas desde tu trinchera, desde la animación bíblica de la pastoral o desde Cáritas, tú asumes para ir construyendo esa opción fundamental de ser una iglesia testigo de la redención? Y esa es la mística del PGP. Una mística, no una serie de actividades que hay que palomear. Y dentro, para ser operativo esta realidad del PGP, se nos ha conectada con esta idea del Papa Francisco, vinculada con el proyecto de la Iglesia Universal. Se nos invitaba a caminar en sinodalidad juntos. Pero también eso ha sido un dolor de cabeza, porque algunos se rasgan las vestiduras, algunos ponen de moda esta palabra, algunos se ríen de esta palabra y ven muros con tranchete en esta mística sinodal. Por eso creo que es importante que también, a la luz de la palabra de Dios, entendamos qué es la sinodalidad y en qué consiste la sinodalidad. Creo que van a dar otro tema los otros días de la sinodalidad. Yo no me quiero meter en ese campo, solamente quiero utilizar un pasaje para darnos cuenta que no es la sinodalidad. Porque la sinodalidad en la iglesia no es democratizar la iglesia, ni hacer opinable todo, quién vota porque los curas se casen. No, hombre, eso es ridículo. Nosotros no hablamos de esas cosas. Nosotros creemos que la sinodalidad solamente será posible cuando cada uno de nosotros se sienta auténtico, se sienta lo que es y reconozcamos lo que es el otro. Si no, nos vamos a enredar. Y para esto, bueno, como es la iluminación de la vida de la iglesia con la palabra de Dios, quisiera que leyéramos un poquito el capítulo 4 del libro del Génesis. ¿Vamos bien? ¿No los he revuelto? Bueno, perdóneme, mi amigo proclamador ya se me ocupó. Capítulo 4 del Génesis. Miren, es un pasaje también bien conocido que tampoco vamos a hacer exégesis de él porque no hay tiempo, pero con una lectura atenta y con fe vamos a ver que también aquí está anclado, es uno de las características de la sinodalidad. Capítulo 4 del Génesis. Sí. Del 1 hasta el 7. Dice la palabra de Dios: tuvo relaciones el hombre con Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasado algún tiempo, Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó. Por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín: ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzar
¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado, acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Gracias. Les decía que para no irnos perdiendo, ¿por qué pongo este texto aquí? El Papa nos invitó a hacer iglesia en salida. Uno de los primeros pasos para hacer iglesia en salida es primeriar. Incluso una frase que se puso ahí de moda con el Papa, que también lo dice en la alegría del Evangelio, dice, yo prefiero una iglesia en salida accidentada que una iglesia cómoda pero enferma, ¿no? Nada más que sí, ser iglesia en salida corre un riesgo, implica un riesgo muy grande, y más en esta sociedad contemporánea que está caracterizada por ser sumamente líquida. Y los cristianos, cuando salimos, si no estamos bien consistentes y claros de lo que somos y a dónde vamos, podemos diluirnos. Me están grabando y me voy a comprometer mucho, borra estas partes, madre. Pero para prueba un botón, los que le han tirado a ser influencer de mis hermanos sacerdotes, ¿en dónde han terminado? ¿No? Los influencers tienen forma pero no fondo, y la iglesia sí tiene mucho fondo. A veces la forma nos falta, ¿no? Entonces ese es uno de los peligros de ser iglesia en salida, y el Papa lo sabe. El Papa lo sabe que hay un peligro y por eso nos lo advierte. Y aquí está anclado en esta palabra de Dios. Les digo, no es un acercamiento exegético, pero quisiera ver por qué se enojó Caín. ¿Y cuál es la solución para no enojarse? Para que no tenga celos o envidia. ¿Cuál es? La que de ahí en el texto. Ahí el texto dice algo, no dice fraternidad. Obrar bien. ¿Y por qué no está obrando bien Caín? Oye, si yo llevo mi ofrenda, le digo, no es algo en explicación exegética, pero tampoco me la estoy sacando de la manga. Si yo llevo mi ofrenda con mi hermano y Dios ve la de mi hermano y a mí me discrimina, pues yo también me enojo, aunque sea padrecito, ¿o no? ¿O ustedes no se enojan? Ay, serán ángeles, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se resuelve aquí esto? Pero ¿cómo sabes que no estaba bonita la ofrenda? Madre, ya no aguanto la espalda. Pero pues él lo que tenía, pues él era campesino, le llevó sus verdolagas, ¿no? ¿Y cómo sabe usted? No hay que difamar a Caín, pobrecito de Caín, porque lo han difamado tantísimo a lo largo de la historia de la salvación, que dicen que no llevó de buen agrado, pero pues si tú ni estabas ahí y el texto ni dice. También lo dijiste, pero entonces ¿por qué no las agarraron? Si también, ese también, ¿por qué la de Caín no? Pues si tú lo dijiste también. Pues, pero si ve el mío ni cura sería. La verdad, ¿no? Sí se ve el interior, pero imagínense si estuviéramos aquí nosotros porque ve nuestro interior, híjole, yo ni cura sería, la verdad. Pues es que no sabemos si tenían rectitud o no, el texto no dice nada. Sí, se enoja, tiene la cabeza agachada y Dios le da una solución. Obra bien. ¿Y dónde obró mal Caín? Miren, porque ya tengo poco tiempo y me falta otro texto. Lo resuelvo de esta manera, pero esto requiere muchos matices y muchas explicaciones. Lo resuelvo de esta manera así, sencilla. Si ustedes por eso pedí que lo leyeran todo. Al principio dice que Eva tuvo a Caín y que exclamó, oh, ya he tenido un hijo por gracia de Dios. Bien contenta, celebró, el primogénito.
Y después pasó lo mismo. Adán conoció a Eva y se embarazó y nació Abel. Y no hubo exclamación ahí. Si ustedes ven la narración, es así rápido la narrativa. No hubo explicación, no hubo una exclamación. Caín solamente puede ser considerado primogénito en comparación con Abel, ¿no? Si no es unigénito, es primogénito en comparación con el otro. De manera que también hasta este momento, capítulo 4 del Génesis, es la primera vez que aparece la palabra hermano, ¿no? Hermano. Sin Abel, Caín no puede ser hermano. Sin Abel, Caín no puede ser el primogénito. Sin Abel, Caín no puede distinguirse como agricultor en vistas al campesino, al ganadero, ¿no? Al pastor. Entonces necesitas al otro para poder saber quién eres tú, para tener un rol. Sin el otro, las cosas no van tan bien, ¿no? Un cura sin comunidad, una iglesia sin hermanos, no se puede. Y bueno, ahí va. Voy rápido. Entonces digo nada más un comentario. Abel viene de Hebel, de viento, de soplo, de humo, de alguien que no cuenta. Digo algo muy rápido. El segundo, pues es el segundo. ¿Quién es el que va a heredar? El primero. ¿Y cuál es una de las tareas del primero? Cuidar al chiquito. ¿A poco no los que tienen hermanos? ¿No te decía tu mamá? A mí me decía mi mamá cuando estábamos peleando: pero él tuvo la culpa, mamá. Pero tú estás más grande. Híjole, se la sacaban de aquí las mamás, ¿no? Y pues tenían razón. Uno de los trabajos del primogénito es cuidar al más chiquito, hacer las veces del papá. Les digo, sin entrar en cosas exegéticas, Dios ve con agrado al débil, al que es descartado, ¿no? El Papa habla aquí de la economía del descarte, ¿no? ¿No dice la Santísima Virgen: despedió a los ricos sin nada y a los pobres los llenó de bienes? ¿No dice el Magnificat así? Pues ahí se repite en ese pasaje. Dios ve con agrado al débil, al Hebel, al humo, al que no cuenta, ¿no? Lo ve con agrado, porque Dios está al lado del pobre. Claro, Caín le da celos, se enoja, pero Dios le dice: no te enojes. Si pensaras bien y entendieras cuál es tu rol, no tendrías por qué estar enojado. Levantarías la cabeza, porque entenderías que tú eres el hermano mayor y esta acción que yo he hecho no es en detrimento tuyo, al contrario, te ayuda en tu misión de ser el primogénito, el protector del chiquito. Si tú no pensaras bien, no estarías enojado. Pero como tuerces las cosas, el pecado está a tu puerta y te está acechando como una fiera. Pero tú lo puedes vencer si obras bien. Ya sabemos lo que pasó: mató a Caín. Entonces, lo que Dios le está diciendo a Caín: oye, ubícate, no te disuelvas. No todos somos iguales, pero en relación con el otro se entiende nuestro rol. Por eso les decía, la sinodalidad en la iglesia no es que todos seamos iguales, o que todos hagamos lo mismo, o que todo se meta a opinión pública, ¿no? Cambiamos al Papa, cambiamos al obispo, todos votarían sí, ¿no? Al párroco, no. Es importante que cada uno entendamos. Ese es un elemento necesario, un requisito indispensable para hacer sinodalidad. Que cada uno tengamos en claro quiénes somos, dónde estamos. Porque si no, no podemos entrar en diálogo y no podemos ser la iglesia en salida. Nos vamos a enojar, vamos a discutir y vamos a terminar torciendo las cosas, como el desenlace de este pasaje.
Bueno, ya me lo vamos a terminar. ¿Cómo vamos? ¿Media hora? Ay. Bueno, a ver si no me he perdido. Les digo, la iglesia comienza con esta invitación del Papa, una iglesia en salida misionera, una iglesia que tiene que primerear, que tiene que aprender de la pedagogía del Señor, ¿no? De ver, escuchar, entender, ¿no? Pero ese ver, escuchar, entender no se puede si no hay claridad quiénes somos y a dónde vamos. Y el Papa tiene mucha claridad quiénes somos y a dónde vamos. Y el PGP nos ayuda a tener claridad quiénes somos y a dónde vamos. Estamos juntos pero no revueltos. Podemos caminar el camino equivocado, como Jesús con los discípulos de Maús, pero sin perdernos. Porque hay que aprender a mezclarnos, dice el Papa. Hay que aprender a mezclarnos, porque la parábola del reino es fermento. El fermento se mezcla y a veces puede hasta perderse, pero produce algo en la masa el fermento. La semilla se pierde entre la tierra, pero produce algo, porque no deja de perder su esencia. Cuando perdemos nuestra esencia, entonces las cosas se tuercen, se rompen, se pierden, como esto que pasó a Caín. Por eso dice, obra bien, olvídate quién eres, ¿no? Recuerdo una frase de un santo, no sé qué santo es, pero lo leí en Facebook. Decía, la iglesia, ahorita les digo qué santo es, la iglesia es firme en sus principios, inamovible, firme, porque tiene fe, y flexible en la práctica, porque ama. Los que son cuadrados, en el fondo no aman, ¿no? Son cuadrados. El Papa ha hablado de esto con estas palabras. No aman. Y más en el fondo, tampoco creen. Porque en la práctica son pero duros. Pero los principios ahí los van chanfleando. Por eso la Biblia nos dice, para iniciar este camino hay que tener mucha claridad. Y hasta esto se refiere la santidad en el mundo bíblico, ¿no? La santidad tiene una de las connotaciones del consagrado de ponerse límites, de separarse. Por eso el Salmo número 1 dice, dichoso el hombre que no. O sea, que es auténtico, que es genuino, que no se diluye con los demás. Por último, la sinodalidad primero tiene ese requisito, tener claro quién es. La otra es caminar juntos, pero el Papa hasta lo ha dicho de manera de mofa. No se trata de ir agarraditos de la mano y decir, ay, somos hermanos y vamos de la mano. El Papa lo ha dicho, lo dijo en una audiencia, porque él mismo se dio cuenta de que esta palabrita se ha hecho una mofa, se ha hecho un eslogan, se ha hecho una modita y le estamos vaciando del contenido, y cuando no hay contenido no hay compromiso. El Papa, ¿de dónde se sacó esa palabrita? Porque él nos ha dicho, y ha hecho un compromiso. Digo, yo hago un compromiso y sé que la iglesia del tercer milenio tiene que ser una iglesia sinodal. Dice, ¿por qué el Papa nos la cambió? Lucas 10, 1 y por ahí así. ¿Vamos bien? Sí, hasta el 4, 1, 4. Después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió por delante de dos en dos a todas las poblaciones y sitios a donde él había de ir. Pero antes les dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id, pero sabed que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias,
y no saludéis a nadie en el camino. Los envió como corderos en medio de lobos. Yo le digo, Señor, cuánto cariño, muchas gracias. Hombre, no, fíjense la fuerza de la metáfora. Luego nos manda a un trabajo que sobrepasa nuestras fuerzas. Es mucha mies y los trabajadores somos poquitos. Cuánto cariño, Señor. Y luego, como si no fuese eso suficiente, dice: prohibiciones, no lleven dinero, no lleven morral, no lleven sandalias. Oye, pues si la vida cristiana se trata de una misión suicida, ¿o de qué se trata? Está el Evangelio, ¿no? Yo se me antojaba arrancarle esa página al Evangelio, pero no puedo, ¿no? Entonces le tuve que andar buscando qué significaba, porque digo, no, si te pasas, Señor, a veces te pasas, pero no. Fíjense cómo está el detallito aquí. Creo que Lucas, que entiende muy bien la misión, que entiende la iglesia en salida, que entiende la sinodalidad, nos dejó este pasaje hermoso, que es palabra de Dios, para decirnos que la única fuerza que tenemos, el único apoyo, la única herramienta, por decirlo de una manera, para ser iglesia en salida, es el otro. Nos quita todo Jesús: dinero, morral, sandalias, ¿no? Nos dice que está bien difícil, que casi vamos a fracasar. Ovejas en medio de lobos, ¿no? Le hubieras bajado tantito, Señor, hubieras puesto, no sé, un perro en medio de lobos, todavía muerde y se defiende, pero una oveja. Así nos mandó, esa metáfora utilizó el Señor. Y utiliza también la metáfora de un trabajo que sobrepasa tus fuerzas. Así te echa al mundo, pero te da la única herramienta, por decirlo herramienta, porque no hay que instrumentalizar al hermano. Lo único que nos da, ¿cuál es? Es el hermano, el otro. Por eso el Papa, no crean que se lo inventó. Uno dice, no, el Papa está cambiando las cosas, es un Papa, quién sabe qué tantas cosas dicen del Santo Padre. Hombre, pero pues ahí está. Por eso el Papa ha dicho: el camino de la iglesia sinodal, de dos en dos, en comunidad, ¿no? Y digo, aquí podemos detenernos a analizar exegéticamente esto, la fuerza del testimonio y todo. Claro, sin duda la palabra no se agota, pero pues ahorita, por el tiempo que tenemos, es lo que yo les explico. Entonces, con estas tres citas yo quería responder al objetivo de ese tema, presentar el camino de la iglesia a nivel iglesia universal, la iglesia en México, pero iluminado a la luz de la palabra, para que vayamos seguros. Y también al mismo tiempo, nosotros, que tenemos una responsabilidad en la comunidad cristiana, le demos estas seguridades a las personas. Hoy, por la abundancia de información, que mucha es basura en los medios de comunicación, muchas de nuestras personas dudan del liderazgo del Papa Francisco, dudan de todas estas cosas que estamos haciendo, y dudan propios y extraños. Vuelvo a decirles el comentario de este hermano sacerdote, y era un coordinador diocesano, y se atrevió a decir que las ocurrencias del Papa, y dije, hombre, qué más ocurrente eres tú, ¿no? Porque no se entiende a fondo la raíz de este documento programático de la alegría del Evangelio. Este documento programático para la iglesia, esta mística que yo le llamamos técnicamente proyecto global de pastoral, pero yo creo que justamente debería de llamarse la mística del trabajo pastoral en la Iglesia de México. Pero yo no voto en el nombre, pero yo, por lo que entiendo ahora del PGP, creo que es una mística, una manera de ser y de asumir cada una de las cosas que vamos haciendo en nuestras diócesis, y siempre en comunión, porque les digo, hoy hay gritos. ¿Se acuerdan cómo era ese clamor? Un grito claro, creciente, desafiante y amenazador.
ese grito debe de ser atendido por nosotros. Ese grito tiene que ser escuchado por nosotros. Y por eso el Papa dice, el mundo está herido, nuestras comunidades están heridas porque han sido robadas. Y el Papa dice por ahí en el 74 una frasecita. Déjenme la encuentro. Bueno, ya sé por qué esta frase la iba a leer. Ahora, ¿por qué llegamos a los encuentros eclesiales? Miren, esto surge desde el Papa con el sínodo, pero también entre los obispos. Hace creo que un año, don Rogelio les planteó a los obispos ahí en una plenaria, creo que fue la última que tuvieron presencial, les planteaba la idea de incluso hacer un sínodo de la Iglesia en México, un espacio donde nosotros ejercitáramos la mística de la escucha, porque a veces nos ha pegado un virus más dañino que el coronavirus, de creernos los que tenemos las soluciones para todo y responder preguntas que nadie nos hace. Y queremos ser una iglesia en salida y queremos involucrarnos y acompañar desde lejos. Por eso este movimiento latinoamericano, esta iniciativa nacional de los encuentros eclesiales, buscan ser una vacuna contra ese egoísmo, esa autorreferencialidad de nuestras iglesias, de nuestros planes diocesanos de pastoral, de nuestras iniciativas en cualquier campo de la pastoral en la iglesia. Necesitamos abrirnos y aprender a escuchar. Y esa es una de las finalidades de los encuentros eclesiales. Veo, a ver si no me jalan las orejas, veo que estos encuentros eclesiales se están torciendo muy velozmente, y por la pandemia, por la premura del tiempo, corremos el riesgo que estos encuentros eclesiales se conviertan en algo más por hacer, en llenar fichas rápido, entregárselas al decano, que el decano las mande al vicario de pastoral y ahí nos las mandan a la SEM y las aguardamos, ¿no? Y ya hicimos todo, ponemos palomita de que sí se hizo esto. Eso sería faltar a nuestra dignidad, perder el tiempo y estar traicionando lo que el Papa nos invita a hacer, a primeriar. Por eso el reto es que en cada una de las diócesis y que cada una de las comisiones y dimensiones de la diócesis pueda aportar algo para que estos encuentros de escucha sean reales y que la voz de los que no hablan, la voz de los que no cuentan, la voz de los que nunca han sido consultados pueda ser escuchada. No nuestra voz. Este es un ejercicio difícil, escuchar cuesta y cuesta mucho, pero eso es lo que significa primeriar. Necesitamos, el Papa dice en el número 77, dice, o sea, viendo que la comunidad está herida internacionalmente, el mundo fuera de la iglesia está herido y también en la iglesia estamos heridos, dice el Papa, necesitamos crear espacios motivadores y sanadores para los agentes de pastoral y también para nuestras comunidades. Lugares donde se regenera la propia fe en Jesucristo crucificado, donde compartir las propias preguntas más profundas y las preocupaciones cotidianas, donde discernir la profundidad con criterios evangélicos, sobre todo la propia existencia y experiencia, con la finalidad de orientar al bien y a la belleza las propias elecciones individuales y sociales, ¿no? Entonces, ahí está esto que el Papa nos ha invitado. Y sí, es algo que nos ha faltado.
y que sin duda los encuentros eclesiales no van a resolver todo, pero sí intentan responder a algo de esto de primeriar. Si no primeriamos, si no tenemos la capacidad de escuchar, será muy difícil que nos involucremos. Yo por eso les digo a los seminaristas, si no leen esto, ¿cómo le van a entrar al trabajo en la iglesia? Mejor ahorita que están jóvenes, sálganse y van a hacer más bien a la sociedad. Porque ni saben de qué se trata, piensan que es decir misa nada más, ¿no? Entonces, necesitamos aprender a primeriar. Y primeriar, bueno, es lo primero. No pretendamos involucrarnos, no pretendamos entender a estas mujeres que defienden el aborto, porque sus razones tienen. Y nosotros debemos de escucharlas. Debemos de escucharlas antes de confrontarnos con ellas, ¿no? Hay una fama que quién sabe en cuántas décadas nos vamos a quitar los católicos. Hoy en la opinión pública es un hecho que la iglesia se le tiene como homofóbica. Eso es, y no sé cuántas décadas vayan a pasar para que nos quiten ese estigma. Pero si alguno de ustedes, seguramente muchos, han leído lo que la iglesia ha propuesto para atender pastoralmente a esta comunidad, el lenguaje con el cual la iglesia se refiere a estos hermanos, dirían, hombre, ¿nos están difamando? ¿Nos están difamando? Pero eso pasa porque no nos hemos dado la oportunidad de primeriar. Ahora, para poder llegar a cortar frutos, necesitamos tener, no recuerdo el número donde el Papa explica que este proceso de evangelización es con paciencia y progresivo. No Jesús agarró y zarandeó a los discípulos de Maús y les dijo, hijos de María Inmaculada, vénganse para acá. No, los escuchó, les explicó y después les dejó en libertad para que ellos siguieran su camino o regresaran, ¿no? A nosotros no nos toca convertir a las personas, el Señor es el que convierte los corazones. Entonces, ¿qué tiempo tenemos? Pues era lo que yo había preparado para hacer un recorrido breve por este caminar de la iglesia desde el 2013 a la fecha, y para que ustedes vieran lo que seguramente ya saben, que esto no es ocurrencia, que esto no es una actividad así nada más porque pues, en la pandemia cerramos todo y ahora ¿qué hacemos? Pues ponte los encuentros eclesiales, al cabo por Zoom todo se puede. No, porque podría ser así, pero esto responde a una manera de ser la iglesia. Es una de muchas cosas que tenemos que hacer. Y si queremos llegar a celebrar, a ver frutos y a celebrar, que son los dos últimos pasos, tenemos que empezar a primeriar. Y nos estamos jugando ahora en este momento de la historia que estamos viviendo, el futuro de la iglesia, los frutos y la celebración de nuestro trabajo. Si hacemos bien con esto, si le metemos mística a esto, si cambiamos, el Papa decía una conversión pastoral, ¿no? Y la conversión pastoral, esa no me acuerdo si viene en Puebla, creo que sí en Puebla, dice que la conversión implica primero el cambio de las... No, queremos todos que cambien las escrituras, pero el Papa dice, no va por ahí. Cambio de las personas. Primero, si no cambian las personas, lo demás es puro cuento. De los métodos y de las estructuras. Así va en ese orden. No sé si Puebla lo dice, y también el Papa lo repite aquí. ¿No? Entonces necesitamos nosotros adaptarnos y tener valentía para hacer esto y creernos que esto es el camino correcto, porque si ustedes y yo no nos creemos esto, vamos a ser como los investigadores allá en el libro de Números, Caleb,
que llevó el pesimismo a la comunidad, ¿no? Dijeron, no, ¿cómo vamos a ir a conquistar esa tierra? Son gigantes, nos van a ganar, ¿no? Y por ese pesimismo, esa generación no entró a la tierra prometida. Necesitamos nosotros ser los primeros que nos convencemos, ¿no? Porque la responsabilidad de muchas de nuestras diócesis, a menos en el ámbito bíblico, la tenemos en nuestras manos, ¿no? Y si nosotros estamos convencidos y nos ponemos la camiseta, podemos ayudar a otros, ¿no? Porque somos fermento. Pues yo con esto termino, creo que nos quedan 10 minutitos y espero que me lo agradezcan, ¿no? Yo les gracias por darme la oportunidad de compartir esto y bueno, quedo abierto a preguntas, dudas, reclamaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Juan. Si alguien de ustedes quiere hacerle alguna pregunta o alguna anotación al Padre, con gusto, escuche el Padre Juan. Muy bien. ¿Sí? ¿No? Ok. Bueno, miren, tenemos en general, uno de nuestros objetivos de la Asamblea es hablar sobre esta sinodalidad de la que ya nos ilustró el Padre Juan. Posteriormente viene con lo que concluye, que va a ser la aportación nuestra. No queremos ser inactivos, sino queremos ser completamente activos en esta participación que vamos a tener. Entonces, la actividad va a ser un poquito de colaboración, de aportación, de enriquecimiento, va a ser la actividad que vamos a tener a continuación. La SEM nos está proponiendo como objetivo en esta cuestión eclesial de encontrar soluciones comunes a los problemas emergentes de nuestro país a través del encuentro y el diálogo comunitario inspirados en el PGP. Y este trabajo, esta proyección a la que nos invita, nosotros tenemos una tarea particular que Monseñor Adolfo nos ha insistido que cumplamos nosotros como dimensión bíblica y como Fexefobi también. Entonces vamos a tratar nosotros en la actividad de dar continuidad a esto que el Padre ya nos introdujo, ya nos iluminó, pero que nuestra aportación va a ser muy importante. Entonces, después del descanso que vamos a tener, vamos a regresar a esta actividad, igual yo ya lo señalo en su momento, a las 12, y también para los que nos están siguiendo por el Zoom, también vamos a hacer grupos, vamos a hacer equipos. Acá vamos a hacer en presencial, vamos a hacer también equipos y grupos, y en Zoom también. Este va a ser un momento muy, muy importante porque, vuelvo a repetir, va a ser de colaboración, de aportación, de riqueza, que es lo que nosotros vamos a colaborar como Dimensión y Fexefobi. Entonces les pedimos para que su participación y colaboración en la actividad va a ser importante y trascendente. Vamos a tener descanso para los que están por Zoom y para los que están de manera presencial. El descanso entonces ahorita comienza y nos vemos aquí 5 a las 12, por favor. 5 a las 12.